Muchas gracias, presidente de Repsol, vicepresidente primero del Club Español de la Energía y presidente del Real Instituto Elcano, por haber introducido de un modo tan atinado esta jornada. Y muchas gracias, desde luego, a Emilio Lamo por sus cariñosas palabras y, desde luego, me sumo a una felicitación que creo, por un premio que creo que es merecidísimo. De modo que muchas gracias a ellos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos un año más en un evento que ha ido, yo diría, consolidándose en el interés de la comunidad de la energía y de la comunidad de las relaciones internacionales. Posiblemente se ha ido consolidando porque la realidad nos da abundante materia prima para ello. No cabe duda que la energía y la agenda internacional están, como se ha dicho, indisolublemente unidas. No cabe duda que estamos en un momento de ebullición del panorama internacional y entender un poco mejor cómo la energía actúa sobre el panorama internacional y viceversa requiere, y esa ha sido desde el principio la apuesta de este evento, requiere reunir para una reflexión conjunta a la comunidad de los profesionales de la energía y a la comunidad de los profesionales e investigadores de las relaciones internacionales y la geopolítica. Esa es nuestra apuesta. Intentamos cada año, con la colaboración que agradezco nuevamente del Real Instituto Elcano, desde Enerclub y desde el Club Español de la Energía, intentamos someter a una mirada distinta, una mirada global, una mirada horizontal a los grandes problemas de la energía y la agenda internacional. Tradicionalmente intentamos, en una conversación preliminar con una persona que sea referente del mundo de la energía y las relaciones internacionales, tener los grandes elementos de contorno para servir de introducción a las sesiones que van a venir a continuación. Y para ello hoy tenemos a Claudia Cronenbold. En una versión anterior del programa teníamos a la secretaria de Estado de Emiratos Árabes Unidos, que está participando estos días en la cumbre de Marrakech y que finalmente le ha sido imposible acompañarnos. Claudia Cronenbold ha tenido la gentileza, y te lo quiero agradecer, Claudia, de expandir el alcance original de su presencia en este evento para tener esta conversación preliminar que ponga, como digo, las condiciones de contorno globales de cómo está el mundo de la energía en el contexto internacional. Claudia es vicepresidenta de la región de América Latina y Caribe del Consejo Mundial de la Energía, del World Energy Council. Es presidenta de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía y preside también el Comité Boliviano del Consejo Mundial de la Energía. Es miembro del Comité de Estudios del World Energy Council y vicepresidenta de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Entre 2011 y 2014 ocupó la posición de gerente general en Transierra, compañía de transporte de hidrocarburos. De 2009 a 2011 fue directora de Relaciones Institucionales de Petrobras Colombia, responsable del plan estratégico, la cartera de decisiones y las funciones de gestión interna de la compañía. En ese tiempo llevó a cabo la revisión estratégica y la reestructuración de la cartera de negocios de la empresa. Antes que eso, de 2004 a 2009, fue responsable de la cartera de negocios y la evaluación del área internacional de Petrobras. Y tenía proyectos en 27 países en toda la cadena de valor de los hidrocarburos. Claudia estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz y tiene un MBA en Gestión de Negocios Internacionales por el IBMEC de Brasil y realizó un programa de desarrollo gerencial en la Harvard Business School. Bienvenida, Claudia, y muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, un placer para mí y un gusto estar aquí acompañándolos en tan importante jornada. Gracias, Claudia. El pasado mes de octubre se celebró en Estambul el 23º World Energy Congress del WEC, bajo el lema Embracing New Frontiers. Es muy importante en este
mundo cambiante, que entendamos dónde se sitúan estas nuevas fronteras de la energía, y para ello la primera herramienta de actuación es manejar escenarios que nos dibujen cómo puede ser el futuro de nuestro sector. En ese sentido, el WEC ha presentado el informe World Energy Scenarios 2016, que titulan como The Grand Transition. Te invitaría, Claudia, a que nos comentes cómo ve el WEC esta gran transición, cuáles son sus principales elementos y sus principales escenarios. Excelente. Bueno, la gran transición, que es como se ha denominado este periodo por el que estamos atravesando actualmente, tiene 4 principales factores que lo impulsan o lo predeterminan, ¿no? Primero es un cambio en el patrón demográfico global, ¿no? En los anteriores 45 años la población mundial prácticamente se duplicó, y en los próximos 45 vemos que ese ritmo de crecimiento de la población mundial va a disminuir, creciendo 40% y no duplicándose como en los 45 años anteriores. Y eso también disminuye la capacidad de fuerza laboral disponible en el mundo. Como segundo factor determinante de estos escenarios tenemos los cambios tecnológicos. Si bien en los últimos 45 años han habido muchos avances en la tecnología y en la parte de productividad, en los próximos 45 años vemos una digitalización con un impulso diferente, no solamente en la forma de hacer negocios, sino también desde el punto de vista social, cómo interactuamos, el acceso a la información que tenemos y un empoderamiento del individuo, ¿no? Vemos un acceso a la información y una velocidad de reacción de los acontecimientos que no habíamos experimentado antes. Entonces, al mismo tiempo empezamos a experimentar también algunos problemas que nos trae la tecnología con el aumento de la productividad y el desafío de reemplazar las fuentes de trabajo que esta productividad elimina de alguna forma. Como otro factor predeterminante tenemos las fronteras que el mundo nos impone, es decir, este planeta que compartimos todos y ha sido producto precisamente de la COP21, nos muestra que soluciones individuales son imposibles, ya que el planeta está compartido por todos. Y ahí tenemos las metas para reducir las emisiones de CO2, descarbonizar nuestra economía para lograr no más de un calentamiento de 2 grados centígrados. Y en ese objetivo se necesita el concurso de todos. Y por último, hay un cambio del poder, ¿no? Vemos un cambio del desarrollo en el mundo, con un papel cada vez más importante de China, India, África, con un crecimiento demográfico, económico. Se proyecta que alrededor del año 2035, 2045, China ya será la economía más grande del planeta. Y esta nueva configuración económica y geopolítica trae también nuevos desafíos en la misma conversación, y los mismos actores que están sentados hoy en la mesa discutiendo los temas globales. Entonces, estos factores determinantes nos traen 2 posibilidades. ¿Qué tan exitosos vamos a ser en conversar y estructurar soluciones? Y se prevén 2 alternativas. Uno, que vamos a tener un nivel de articulación muy grande y que vamos a tener mucho éxito en lograr soluciones de consenso, y de ahí se desprenden 2 escenarios. Uno, si estas
decisiones que se tomen van a ser baseadas en soluciones de mercado, es decir, va a ser la prioridad dar acceso a la energía a todos de una forma asequible y las herramientas que se van a utilizar son el crecimiento económico y va a ser el mercado el que va a liderar este escenario que se llamó de jazz moderno, o va a ser también en ese mismo sentido, van a ser los gobiernos los que lideren el escenario global y con planeamientos de largo plazo y teniendo como principal foco el desarrollo sostenible y el cumplimiento de las metas en el sentido ambiental, ¿no? Y ahí con planificación de largo plazo, una reglamentación y unas políticas muy claras. Eso es en el escenario de que se logre una articulación muy productiva entre los actores. En el caso de que no se logre esa articulación productiva entre los actores, se configura un escenario que se llamó Hard Rock, ¿no? Ese escenario establece que va a haber una fragmentación y se va a imponer la visión local, es decir, los gobiernos buscando su propia seguridad energética y soluciones fragmentadas sin lograr un consenso a nivel global, ¿no? Esos serían los tres escenarios y aquí vemos en la diapositiva un poco el detalle de lo que serían los tres escenarios y las herramientas que utilizarían, y como había mencionado, depende de quién va a liderar el mundo de la energía y económico en cada uno de los escenarios. Yo creo que nos has dado ya muchos elementos de referencia, los grandes factores que van a servir de motores a la transformación global. Algunos todavía no tenemos muy claro cómo van a actuar, pero sin duda la demografía, la tecnología, las condiciones de contorno del planeta y la gobernanza. Y nos planteas tres escenarios y quizá estamos en un momento de máxima incertidumbre sobre hacia cuál de esos escenarios vamos a transitar. Quizá el Acuerdo de París nos hizo pensar que estábamos entre los dos primeros. Probablemente, por cierto, veremos una mezcla o veríamos una mezcla de ambos, elementos de mercado, elementos de políticas nacionales, de compromisos multilaterales. Las NDCs, los compromisos de los países en la Cumbre de París, pues son un buen ejemplo de la Unfinished Symphony, seguramente, ¿no? Es verdad que estamos en un momento de incertidumbre y en la introducción se ha hecho referencia a ese momento de incertidumbre que se está viviendo, yo diría, de un modo muy elocuente estos días en Marrakech. No está clara cuál va a ser la actitud de la nueva administración en Estados Unidos sobre estas cuestiones y en Marrakech, por lo que nos llega, se está respirando una sensación de espera, de incertidumbre y en alguna medida de confusión. Es verdad que estos escenarios pintan curvas muy distintas de cómo se va a comportar la energía, la demanda de energía y el mix de energía en los próximos años o en las próximas décadas, pero seguramente lo que tienen en común estos tres escenarios es que, en todo caso, los tres nos dejan por encima del escenario de los 2 grados centígrados. Así es. En ninguno de los escenarios logramos cumplir con la meta ambiciosa de 2 grados centígrados de calentamiento y complementando un poco lo que comentabas, a pesar de que están modelados y creo que hay un consenso global sobre la importancia de la articulación y de lograr una conversación global sobre los temas que compartimos, ya que compartimos el planeta y necesitamos el concurso de todos para encontrar las mejores soluciones, vemos resultados electorales, es decir, la población escogiendo un hard rock, sabiendo de las implicaciones que esto tiene, pero estamos realmente muy preocupados con satisfacer nuestras necesidades. Y no mirando el global, y los vemos en las elecciones
de Estados Unidos, y lo vimos también en el Reino Unido con el Brexit, que son soluciones más hacia resolver los problemas individuales y menos estimulando la conversación global, ¿no? Así es. ¿Quedan algunos otros temas para abordar quizá en el futuro? Por ejemplo, hablabas de la digitalización, Claudia, y es un lugar común, yo creo, en estos tiempos, intentar entender mejor cómo la digitalización va a impactar en nuestras industrias y, desde luego, en la industria energética en particular. Pero, como digo, lo dejaremos eso para otra ocasión. Trabajando sobre estos escenarios, tenemos 3 años por delante hasta el próximo Congreso Mundial de la Energía, que tendrá lugar en Emiratos. ¿Cuáles son los principales mensajes y conclusiones y recomendaciones que resultan del Congreso de Estambul? Bueno, hubieron 7 principales mensajes. El primero habla de un pico en el petróleo, a un pico de la demanda primaria de energía. Hasta el 2030 el mundo va a alcanzar el pico en la demanda de la energía. La reducción de la intensidad energética, las diferentes tecnologías que ayudan a tener un mejor uso de la energía, y la disminución en el crecimiento de la población global hacen que lleguemos a un pico de la demanda, y esto es necesario tomar en cuenta para principalmente las empresas y también los gobiernos en sus estrategias de inversión, en el plazo que tenemos para lograr rentabilizar estas inversiones, y cómo vamos a reconfigurar el mundo con un crecimiento creo que imparable de la participación de las energías renovables en la matriz energética global, y cómo vamos a readecuar los marcos legales, los marcos de reglamentación en el mundo de la energía, con un negocio que ya no es el mismo y que va a tener cambios importantes en su manera de actuar, ¿no? Como segundo punto era lo que comentabas tú anteriormente. Aquí en este gráfico podemos ver la línea punteada. La línea punteada es el objetivo que necesitaríamos alcanzar para lograr la descarbonización de la economía, y vemos que en el mediano largo plazo en ninguno de los escenarios logramos alcanzar este objetivo. ¿Qué acciones vamos a tomar para encaminar estos objetivos, ¿no? Después tenemos como tercer conclusión es de los activos sin uso a recursos sin uso. ¿Cómo cambia? Los stranded assets, ¿no?, que solemos llamar en nuestra industria. Sí. ¿Qué cambia desde el punto de vista empresarial tener activos que no van a ser más utilizados y que no conseguiste la recuperación? Tiene unas herramientas y tiene unas digamos, una gestión que las empresas utilizan para evitar o para recuperar las inversiones que no lograron ser exitosas. Pero cuando hablamos de recursos estamos hablando de naciones, estamos hablando de estados, y que tiene implicaciones geopolíticas importantes. Entonces vemos que principalmente en las proyecciones el carbón tiene un riesgo grande de quedar yacimientos de recursos sin utilizar, y el petróleo en menor medida, ¿no? El gas tiene un crecimiento proyectado y se espera que sea el energético de transición del futuro, y tiene un crecimiento importante en el escenario de mediano y largo plazo. Y sin embargo el carbón se esperaría un desplazamiento, ¿no? Por último, cambiando la resiliencia del sistema, aquí hay un cambio conceptual en qué entendemos por resiliencia. Había
en el pasado, la resiliencia fuerte, es decir, crear sistemas únicos que tengan una capacidad de infraestructura que evite su vulnerabilidad. Y ahora se está buscando lo que se llama de resiliencia suave, que es decir, una interacción entre los diferentes sistemas. No que sea un sistema infalible, sino que tenga la capacidad de una respuesta rápida. Vemos que los eventos climáticos en los últimos años han cuatriplicado su frecuencia. Entonces es prácticamente imposible crear un sistema que no falle ante un cambio climático importante, un evento climático importante. Entonces, la capacidad de respuesta y la capacidad de interconectarse con otra opción de suministro es lo que se busca como una alternativa de solución a este problema. Aquí vemos lo que comentábamos, en todos los escenarios, en diferente proporción, hay un crecimiento muy importante de las energías renovables, tanto de la eólica y de la solar, y el gas como un estabilizador del sistema. Y definitivamente el marco regulatorio, los modelos económicos tienen que ser reevaluados y repensados para poder comportar este mix de energías que tienen características diferentes desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de retorno a la inversión, ¿no? Tenemos cambiando la gobernanza global, que estaba en uno de los factores predeterminantes, y tenemos China, India y África como nuevos actores que dictarán la agenda global de la energía del futuro, ¿no? ¿Cómo vamos a articular estas nuevas conversaciones para que podamos realmente dar voz a estos nuevos actores, que estos actores estén participando activamente de los organismos internacionales y sean parte comprometida de las soluciones que se diseñan, ¿no? Y por último, el emprendimiento que lidere el acceso de la energía para todos. También en todos los escenarios, excepto en el jazz moderno, vemos que quedan entre 500 millones a 1.000 millones de personas sin acceso a la energía. Y considerando la energía como un elemento predeterminante e indispensable para el desarrollo humano, esta es una preocupación de la comunidad, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Yo creo que nos quedan algunas ideas muy interesantes. Por ejemplo, este cambio desde el debate sobre los stranded assets, que pone, digamos, el problema en el terreno de las empresas y en un horizonte temporal relativamente limitado, esto queda superado claramente por la reflexión de los stranded resources. Exactamente. Que es algo que atañe a los países y que tiene un horizonte temporal mucho más prolongado, por ejemplo, como mostraban los escenarios hasta 2060. Yo creo que es un punto muy interesante y en el siguiente panel, cuando hablemos de la economía política de los precios de la energía, veremos cómo estos factores tienen una capacidad de influencia en la situación interna de muchos países muy notable. Has hablado de gobernanza, es algo que surgió también al principio. Estamos viendo cómo operan en distintas direcciones distintos factores. Los grandes actores son China, India, África, pero ¿cuál es el órgano de gobernanza global en la que estos actores se expresan e influyen? Pues no está claro. Aspira a la Agencia Internacional de la Energía a dar cabida a estos nuevos actores. Sin embargo, estos países no son países miembros de la OCDE, que es la institución madre de la Agencia Internacional de la Energía, y hay un intento de incluir a estos nuevos países emergentes, pero aún no está del todo claro cómo lograrlo. Hay otras instituciones que compiten por tomar, digamos, el papel de institución de referencia, el International Energy Forum,
Yo creo que es una situación con una gran fluidez, una gran incertidumbre. También se hacía referencia al papel de la OPEP, lo comentaba Emilio, cómo están surgiendo nuevas alianzas entre los productores. Parece que hay en este momento más sintonía, por ejemplo, entre Arabia Saudí y Rusia que entre los propios miembros de la OPEP. ¿Cómo ves, Claudia, en general, este problema de la gobernanza de la energía? ¿Hacia dónde crees que puede evolucionar y cuál es una mirada desde Latinoamérica sobre esta cuestión? Bueno, en definitiva, el problema es que los grupos o las instituciones de gobernanza que sirvieron en el pasado tenían actores que eran los predeterminantes en ese momento. Hoy día hay actores que no están más en la mesa. ¿Por qué la OPEP no consigue los resultados que conseguía antes? Porque no controla el mismo nivel de producción que controlaba antes. Entonces, y hay actores que hoy no se sienten atraídos a participar porque probablemente desde fuera tienen un poder mayor, son más interesantes para negociar quedando fuera que siendo parte. Y ese es el gran desafío, cómo nosotros como comunidad logramos influenciar para que cada vez menos se elijan opciones en las que prime mi necesidad y veamos la necesidad global, ¿no? Cómo cada vez más logramos involucrar países que hoy por hoy no tienen interés de estar involucrados, precisamente porque saben su importancia en el desarrollo global y porque saben el poder que tienen dentro de esa agenda. Entonces, haberse anticipado hubiera sido una buena estrategia, pero hoy es cada vez más difícil lograr una instancia de cooperación global, más aún cuando la población, el apoyo popular, digámoslo de alguna forma, no está exigiendo esa solución. El apoyo popular está un poco desencantada con la globalización y con la articulación que pueden lograrse, a pesar de que los estudiosos o los expertos que hablan, que modelan los diferentes escenarios, nos invitan a buscar soluciones armónicas y sustentables y que sean de consenso, ¿no? Entonces, yo veo cada vez más difícil lograr ese consenso, ese involucrar, traer a la mesa, por lo menos a las mesas que hay hoy, ¿no? Yo creo que habrán nuevos mecanismos de negociación. Ojalá que instituciones como el WEC, World Energy Council, podamos favorecer esa visión más cooperativa en el escenario global. Hay un actor en particular que está muy presente en la preocupación de todos nosotros, que es Estados Unidos, tras las nuevas elecciones presidenciales. ¿Cómo lo ves, Claudia? ¿Qué punto de vista tienes sobre esto? Bueno, creo que en la apertura se habló sobre eso. Hay mucha incerteza. Realmente en la campaña presidencial se dijeron cosas muy complicadas, muy complejas. Yo creo que el mundo está asustado, ¿no? Estamos todos primero sorprendidos con las elecciones y sorprendidos con que un mensaje tan fuerte, tan, digamos, radical en algunos aspectos, haya tenido tanto apoyo, ¿no? Y bueno, habrá que ver si realmente va a haber un cambio en la política norteamericana. Vemos ya algunas empresas, por ejemplo, de energías renovables, comentando hasta cuándo tienen contratos. No, a mí no me va a afectar porque yo tengo contratos hasta el 2020, 2020 y algo, pero definitivamente estamos todos esperando hasta qué nivel
las declaraciones electorales van a ser implementadas y cómo va a impactar, porque en definitiva cambia estos escenarios, o más bien lo pone como más probable un hard rock, ¿no? Un paso hacia el hard rock. Un paso hacia el hard rock. Esto tiene mucha riqueza de significados. Teníamos hasta hace un momento en la pantalla, la última de las conclusiones se refería al acceso a la energía. Y llama la atención cómo decimos que entre 500 y 1.000 millones de personas, en los escenarios más probables, van a seguir sin acceso a formas modernas de energía. Y llama la atención cómo nos hemos anestesiado hasta el punto de que eso nos parece algo casi natural y convivimos con ello. ¿Qué reflexión debemos hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer realmente para combatir un problema que seguramente mina el propio concepto de derechos humanos? ¿Qué soluciones hay tecnológicas? ¿Qué mix energético tiene que ayudarnos a abordar este problema? En definitiva, la integración y la integración regional y la búsqueda de soluciones que permitan el uso más eficiente de los recursos. Si vemos en el único escenario en el que logramos superar esa dificultad de dar acceso a la energía a todos, es en el jazz moderno, en la que realmente se estimula las inversiones y se busca marcos regulatorios que permitan que estas inversiones recuperen, sean rentables y tengan una visión de largo plazo. Y es algo, comentábamos en una reunión reciente que teníamos de Latinoamérica, nos sentimos satisfechos con decir que tenemos el 96% de cobertura, pero en Latinoamérica tenemos el 96% de acceso a la energía, pero ese 4% continúan siendo 30 millones de personas. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que el porcentaje nunca es una buena medida, ¿no? Nuestro objetivo tendría que ser 100 y el problema es que ¿dónde están esos 500 millones o dónde está ese billón? El objetivo continúa siendo en mi patio trasero, ¿no? Continúa buscando soluciones para solucionar el problema que yo estoy gestionando hoy y no tenemos una mirada global. Y si consideramos que cada vez más la velocidad de la tecnología y el acceso a la información y las personas empoderadas son una nueva realidad de este mundo, realmente nos lleva a otro tipo de situaciones, ¿no? Esas 1.000 millones de personas, ¿cómo van a reaccionar? ¿Cuál es el nivel de riesgo que tenemos al tenerlos excluidos del desarrollo económico global, ¿no? Pues sin ninguna duda. Y te has referido, Claudia, a América Latina. Desde tu posición, que eres la máxima responsable del World Energy Council para América Latina, ¿cómo ves la industria energética en la región? ¿Cuáles son sus principales logros en los últimos tiempos? ¿Sus principales desafíos? Bueno, en los últimos 30 años realmente se ha mejorado muchísimo el acceso a la energía. Estábamos con una cobertura de más o menos en promedio del 85%, hemos llegado a un 96%. Sin embargo, como decía, continúan siendo 30 millones de personas sin acceso a la energía. El otro desafío son las personas que cocinan con leña o con carbón. Estamos hablando de un 87 millones de personas en América Latina que todavía utilizan la leña o el carbón para cocinar. Se han logrado avances importantes. América Latina es una de las regiones que tiene su matriz energética más limpia. Aproximadamente el 54% de la energía
viene de hidroeléctricas, ¿no? de hidroeléctricas. Entonces, eso hace que las emisiones de la región sean mucho más bajas y estén más que todo los compromisos y las necesidades de mejora están en la conservación de la forestación, ¿no? En la conservación de los bosques y de cómo evitar la deforestación. Ha tenido muchos cambios, creo que la caída del precio del petróleo ha impactado significativamente a por lo menos 7 países que son exportadores netos de energía y de hidrocarburos, y ha impactado fuertemente los presupuestos gubernamentales. Las empresas del sector de hidrocarburos ya cuentan con muchas tecnologías de gestión, ¿no? Gestión de portafolios, gestión de riesgos, utilización de escenarios. Cuando hablamos ya de los gobiernos, estas herramientas de gestión son menos utilizadas o totalmente carentes. Entonces ahí vemos una gran dificultad de los gobiernos de lograr lidiar con estos cambios de escenario en el precio, más aún que veníamos de un periodo largo de estabilidad que nos hizo pensar que esa era la normalidad, cuando en realidad el sector siempre tiene estas fluctuaciones de precio importantes. Entonces eso ha repercutido en una inestabilidad social, política, un cambio también de tendencias en la región. Vemos en este último año muchas reacciones intentando reacomodarse a este nuevo escenario de precios y cómo lanzar medidas que estimulen mayor inversión en el sector. Creo que ese es un pantallazo general de cómo está. Pues profundizando un poquitín en Sí, esto sí. último que decías, ¿crees que el volumen de inversión en este escenario de precios cambiantes, y generalmente hablando de precios bajos en los últimos tiempos, el volumen de inversión necesario en Latinoamérica para construir infraestructuras, redes, para ampliar la capacidad de refino, ¿crees que ese volumen de inversión va a llegar o está en entredicho? Y segundo, ¿cómo ves la relación entre las IOCs y las NOCs, las compañías nacionales o las compañías privadas en la región? ¿Ves una mayor apertura? ¿Ves una cierta marcha atrás? ¿Cómo lo ves? Bueno, en cuanto a las inversiones, creo que todos estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, tanto las instituciones como la parte estatal y la parte privada, de buscar mecanismos que permitan que las inversiones lleguen y sean en el volumen que la región requiere. Realmente creo que hemos logrado un muy buen nivel de diálogo entre los diferentes actores, y sí, la velocidad de repente de los cambios no es la que uno quisiera, pero sí vemos medidas importantes e interesantes en prácticamente todos los países, ¿no? En cuanto a la relación, que es un poco está interligada con la anterior respuesta, yo diría que hace unos 10 años más o menos vimos un giro muy fuerte hacia fortalecer las empresas estatales y tener un papel de los gobiernos más actuante y con mayor liderazgo en el sector energético. 10 años después, yo creo que esa tendencia continúa, pero con una visión diferente. Creo que cada vez más ha sido valorada de forma positiva la presencia de las empresas privadas, internacionales, y de lo importante que es para no solo la transferencia de tecnología y el intercambio, sino también para diluir el riesgo y lograr alcanzar los objetivos de inversión. Entonces veo hoy una conversación más fluida y con mayor intensidad entre los intercambios, ¿no?
Pues es un elemento de optimismo que no viene mal. Antes, en la conversación previa a esta sesión, decíamos que en esta especie de sarampión del populismo en el mundo, América Latina parece haberlo superado y estar de regreso. Así que es una buena noticia ver que en América Latina las cosas están siguiendo el camino del acuerdo y de la colaboración. Llegamos ya hacia el final y me gustaría la última pregunta, Claudia, teniendo también en cuenta mis nuevas funciones en Repsol, centrarla en las personas. La nuestra es una industria que tiene diversos problemas desde el punto de vista del talento. Existe, por ejemplo, un alejamiento cada vez más de los nuevos profesionales de las materias que llamamos STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Al mismo tiempo tenemos un grave problema de falta de diversidad en distintos aspectos, desde luego en materia de género. Se calcula que globalmente solo 1 de cada 10 trabajadores de la industria es una mujer. Tenemos solo un 10% de mujeres en nuestra fuerza laboral. En términos generacionales se calcula que en los próximos 10 años va a llegar a la edad de jubilación el 50% de la fuerza laboral de nuestra industria, del petróleo y el gas. Hay un problema de inclusión, un problema de diversidad, incluso un problema de asegurar el talento futuro. ¿Cómo lo ves, Claudia, y qué podemos hacer desde instituciones como el WEC, desde nuestras propias empresas, para abordar este problema? Bueno, en el WEC hemos desarrollado un programa que es para nuevos líderes de energía, en la que se busca difundir exactamente qué estamos hablando cuando hablamos de energía y cuáles son las fuentes, las alternativas, cómo podemos dar acceso a esta información no solamente a los que vienen de las áreas STEM, como comentaba, sino también a los sociólogos, a otras profesiones que no necesariamente hacen parte de nuestra industria hoy, pero que sin duda harán parte de nuestra industria mañana. Yo considero de que estamos en una nueva era en la que la digitalización, el contacto que tiene nuestra juventud con la tecnología y sus ambiciones en cuanto a estilo de vida y a opciones de trabajo han cambiado muchísimo. Y yo creo que nosotros como sector tenemos que incorporar ciertas visiones de futuro y un poco empezar a pensar en cómo vamos a readecuar nuestra forma de trabajar. Porque seguramente si nuestros procesos y nuestra forma de trabajar continúa inalterada, tendremos que buscar otras opciones de colaboradores, de personas que trabajen con nosotros, porque no tendremos la capacidad de atraer a los jóvenes, ¿no? Desde el punto de vista de género, yo creo que ahí tenemos una distancia muy grande, porque no es solamente cómo va a cambiar el papel cómo podemos hacer para incluir a la mujer en el mundo empresarial cuando su papel o su rol en la sociedad todavía no ha cambiado, ¿no? Yo creo que también es muy importante discutir o pensar desde la vez pasada. Leía un comentario que me gustó mucho, dice: mientras que yo espere cosas diferentes para mi hija de las que quiero para mi nuera, el mundo no va a cambiar, ¿no es cierto? Si yo quiero una cosa de mi nuera y algo muy diferente para mi hija, no vamos a llegar a ningún lugar, ¿no es cierto? Y el consenso sobre el rol de la mujer y cómo lo vamos a soportar en nuestras familias y en nuestra sociedad es lo que va a posibilitar que incorporemos más mujeres al mundo empresarial. Muy bien, Claudia, pues llegamos al final de esta primera sesión.
Vamos a hacer una pausa para tomar un café durante media hora hasta las 11:15 y en ese momento tendrá lugar el primer panel sobre economía política de los precios de la energía. Pero antes me gustaría agradecerte muchísimo, Claudia, tu participación y me gustaría pediros un aplauso para muchas gracias.